Veracruz tiene una tradición artesanal que se remonta a su pasado prehispánico, con los olmecas, totonacas y huastecos. Comunidades indígenas y mestizas hasta la actualidad realizan diferentes tipos de objetos y utensilios de barro, tanto para su uso diario como para usos ceremoniales y religiosos. Así pues, las artesanías no solo eran de uso utilitario, sino simbólico y artístico, que mostraban mucho de la cosmogonía de sus creadores. Qué gusto saludarles en su programa Memorias de Veracruz. Soy Vicente Espino Jara y hoy vamos a tratar un tema fundamental en la vida cotidiana de la sociedad contemporánea, la cerámica de alta temperatura. ¿Usted en su casa acaso tendrá un florero, una taza, un plato, un objeto de cerámica de alta temperatura en la cual la capital de Veracruz, Jalapa, se enorgullece de tener una gran cantidad de talleres de esta naturaleza que le dan un parámetro con la capital del país y otras regiones y lo ponen en esa impronta de ser una ciudad de creadores? Para ello hemos invitado hoy a platicar a la maestra Emma Lucero, quien amablemente ha aceptado estar con nosotros. Es una ceramista que además de su quehacer tiene muchas otras cualidades poéticas, literarias, pero sobre todo es una gran dama a quien apreciamos y queremos mucho. Gracias por estar con nosotros, Emma Luisa Lucero. Bienvenida. Gracias por la invitación. Hablar de la cerámica de alta temperatura en Jalapa ya es una parte del segmento cultural obligado de la capital del estado. Platícanos de ello. ¿Cómo nacen todos estos proyectos y talleres? Sí, nace a partir de un taller, el cual empieza a generar como ramas, como los árboles, y esto viene siendo hace más o alrededor de 40 años. Fíjate nada más. Esto ha hecho que la misma facultad de artes tenga contemplado una de las especialidades. Ahora ya salen como en general con una carrera artes visuales y se pueden especializar los alumnos en las diferentes disciplinas. Esto ha hecho que cualquiera, eso es más especializado, pero quienes nacen de esa curiosidad de encontrar un taller el cual le permita desarrollarse, no necesariamente, y ese es el caso del toque cerámico, de tener solamente de artes, personas de artes, ¿no? Alumnos de artes, sino que esta inquietud de conocer más allá el material ha hecho que crezca todavía más talleres en el cual se experimente esta actividad, este oficio como tal, cerámica. Fíjate que yo llego a una conclusión previa de que finalmente un taller de cerámica de alta temperatura, como otros tantos de otras especialidades, son una oportunidad a la creatividad, un nicho en el cual la imaginación no tiene límites la imaginación. Y en una imagen que vamos a ver a continuación, justamente creo que se asocia muy bien este concepto de crear en libertad. Y estamos viendo una pieza de cerámica en este momento. ¿Qué es lo que vemos? Es la intención de innovar, de ser original con el proceso técnico, digamos. Esta pieza lo que nos muestra es barro de color, el cual puede ser aplicado por medio de placa, que es uno de los procesos para realizar las piezas, el cual nos da a la manera natural ese juego de hacer una vasija a partir de tiras, de cordones, de listones, que también se llama, y de ir teniendo esta comunicación, aunque a veces suena muy, muy cliché, que el material nos dice por dónde seguir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las piezas que, al ser únicas por su forma, por su construcción, tiende a ser esto que le llamamos obra artística. Es una obra estética bella que sirve para decorar, que incluso me atrevo a pensar que puede servir también
para un carácter utilitario de un momento, de una cena, de un encuentro, de algo en lo que la misma pieza te inspira esa emotividad. Yo recuerdo que hace como 20 años o un poquito más hubo un encuentro internacional de cerámica en Jalapa de alta temperatura, y de ello seguramente ustedes también darán cuenta que en algunos de los parques de la ciudad se conservan unos monumentos que se mandaron a hacer, horneados en sitio, incluso uno de ellos allá en los lagos del dique, que hay que preservarlo. Es importante, y otros que están aquí en el Parque Bicentenario y otras obras que nos están llamando la atención para exigir de nosotros que nos ocupemos de ellas, que las veamos como parte de un patrimonio, pero también de una riqueza cultural, insisto, de la capital, del que poco se habla, ¿no? A mí me gustaría subrayar el hecho de que en estos días la gestión cultural, pero propia de los que realizamos este trabajo, es fundamental. O sea, el que entienda Jalapa o cualquier ciudad qué está poniéndose ahí es cuestión de gestión. Ahorita que mencionas ese trabajo, en ese entonces estaba de presidente municipal el licenciado Ricardo Huet, el cual fue tramitado por 3 ceramistas que trajeron de Dinamarca a otras ceramistas que, en efecto, una de ellas, la especialidad era la quema en el específico lugar de la creación. Eso es fundamental seguir haciéndolo, pero también nos toca abrir estas puertas, ¿no?, como creadores. En la imagen que a continuación veremos está otra pieza de cerámica muy bella, ¿no?, que tiene como una doble función. ¿Qué es? Este tiene que ver con una idea en este proceso creativo que en nuestra vida cotidiana vamos rescatando los que somos creadores. Esta, solamente al añadir la oreja, se vuelve taza. El asa. Uh-huh. Su asa, en efecto. Entonces, esto en especial es un juego, en realidad, de la creatividad que mencionabas, Vicente, en donde a eso nos enfrentamos los que tenemos ya el barro, ¿no?, en las manos. Cuando está ahí la masa. Sí, que crea cierta emoción por transmitir esta parte cotidiana que vivimos, ¿no? Entonces, esta es otra de las piezas. Son realizadas de una serie de quienes estamos en el taller, que está Doris Gómez. Uh-huh. Esta es una pieza de decoración, pero a la vez vista del que ve la obra. El que la hace tiene mucho más emociones en juego, que es la idea de comunicarlas. Nosotros creemos que esto que hacemos es para comunicarnos con los demás. Y que además esta comunicación es como en el libro. El autor del libro y el que lee el libro y lo hace suyo. Y yo creo que este es un buen ejemplo, que cómo a través de la cerámica, incluso quiero pensar desde el mundo antiguo, cuando tenemos en nuestras manos una cerámica, hay una carga de emociones del ser humano a través del tiempo, ¿no?, y que se van a enriquecer justamente con el valor, la apropiación que hagas de ella, como en estas imágenes que a continuación vemos, ¿no?, donde están sujetas en una pared. Exactamente. ¿Qué es? Esto sale de una exposición colectiva, una muestra colectiva que lo hicimos con el Ayuntamiento de Jalapa, en el IMAC. También es una obra de Doris Gómez, el cual lo que representaba y se llama Vacío, porque fue parte de un proceso muy personal en el cual significan nidos, cuando se ve la obra completa, en donde el proceso de las madres y padres, donde el nido está vacío en algún momento, provoca toda esta parte. Y eso, representarlo con cerámica, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Bien. ¿Y cada qué tiempo, en qué momento ustedes abren exposiciones públicas? No tenemos fecha. Eso se da también en los procesos creativos. Los talleres de cerámica se enfrentan a, y quiero decirlo porque esa es la parte compleja, digamos. La alta temperatura, y se llama alta temperatura porque la
se llevan 2 quemas. La primera, que le llamamos sancocho, es la primera, que es alrededor de 7 horas, dependiendo del horno, ya la endurece. Se decora y luego viene otra quema, que esa es la alta temperatura, 1250 grados. Y eso hace que permita que sea menos frágil, ¿no? Endurece más, tiene mayor consistencia. Y el esmaltado dependerá de que si es utilitaria u obra, lo que le apliquemos. El ejemplo de esta pieza es crear una escultura donde poniendo este elemento, que es el asa, se vuelve una taza. O mezcalero, o tequilero, o lo que cada quien sí, una función utilitaria, ¿no? Exactamente. Pero a la vez, al ser visual, con una forma determinada, se vuelve estética y puede ser solamente de decoración también. Como en la imagen vemos como una serie de estrellas, objetos detenidos en la pared. Sí. Entonces, el lugar en donde los exponemos ya depende de lo que nosotros al crear queremos hacer con nuestras piezas. Muy bien. En esta imagen estamos viendo justamente esas piezas, ¿no? Compartidas. Exactamente. En uno de los espacios, y que agradecemos a Totomostle, es Cocina, que está en el Plaza Gastronómica San José, donde nos permitieron compartirles nuestro trabajo en su 3er aniversario, y estamos ahí proponiendo obra. Y bueno, hablando del utilitario, qué mejor que pensar en una buena bebida nacional, en una cerámica de alta temperatura, ¿no? Así es. En esta pieza ya la imaginación vuela y la presentación también tiene que ver. Entonces es un mezcalero con un plato muy caprichoso donde podemos poner la sal. Yo sé que a lo mejor el público no conoce el mezcal o lo ha tomado en algún momento. Los limones, la salecita, sí, la presentación, exactamente. Y bueno, también para tomar un delicioso café en una obra muy caprichosa, diría yo, ¿no? Exacto. Como anécdota, esas las estábamos vendiendo en las exposiciones y alguien se acercó y me dijo, es que en esto no se puede tomar. Le dije, ¿qué le ha puesto? Si usted le sirvo algo y lo puede tomar, ¿me la compra? Me dijo que sí y se la llevó. No, magnífico, felicidades. Es muy bonita presentación de esta obra. Emma, cuando el público que nos está viendo quiere consultarlos, ¿dónde puede consultarlos? Y la otra es, ¿los puede visitar en su taller? Desde luego. Nosotros hacemos una cita previa porque estamos en la calle de Mariano Escobedo, la zona Soncuantla. Entonces hacemos una cita previa, que eso es lo que los invitamos a hacer. Estamos en redes, en El Toque Cerámico, en Instagram y en Facebook. Hacemos la cita y los recibimos con mucho gusto. Es nuestra labor, nuestra responsabilidad, que conozcan el proceso. Nos han llegado a preguntar en dónde se hace esto, si lo traemos de otro lugar. Y exactamente como iniciaste al principio la charla, es que en Jalapa hay muchos talleres. ¿Aproximadamente cuántos talleres tiene Pues Jalapa? yo alguna vez, porque me tocó ser promotora de la Feria de la Cerámica, más de 30. No, más de 30, estamos hablando de pues toda una vocación profesional, creativa, por enriquecer la cultura de los jalapeños y desde luego de los veracruzanos, porque entiendo que el puerto de Veracruz también tiene una gran cantidad de personas que están haciendo en este momento cerámica. Y esto, bueno, amigos míos, enriquece nuestra cultura, aparte de nuestro clima, de nuestros bosques, del camino real que hablábamos hace unos días y de tantas otras riquezas culturales. Hablar de cerámica de alta temperatura y hablar justamente del toque cerámico es hablar de una garantía cultural que tenemos en Jalapa y que usted puede acceder a ellos, como bien decía Emma, buscándolos en las redes sociales, el toque cerámico, y tener esta experiencia, porque finalmente es tener una experiencia, pues como lo que estamos viendo en la imagen, ¿no?
deliciosa, delicada, bella, estética. Y bueno, yo recuerdo con esta taza bigotona, aquellas tazas bigoteras del siglo XIX que se elaboraban precisamente con un puente de porcelana, ¿no? Para evitar que los caballeros que usaban sendos bigotes se ensuciaran de chocolate o otra bebida. Entonces mira qué maravilloso cierre con estas imágenes. ¿Algo que quieras agregar con respecto a esta última? En esta son platos ahora exactamente, y menciono al Totomostle porque nos invita a su 3er aniversario y nos pidió nuestro trabajo para presentar sus platillos. Entonces creemos en la colaboración, creemos en no hacerlo junto, porque ¿quién no tiene cerámica como iniciaste en su casa? Pues amigos míos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Memorias de Veracruz, y a Emma Luisa Lucero, representante del Toque Cerámico, gracias y muy honrado con tu presencia. Gracias.